Bien, y vamos a hablar con Alicia Rinaldi, presidenta del Colegio de... vicepresidenta del Colegio de Bioquímicos de la ciudad, para hablar de esto. ¿Por qué puede haber un test que te dio positivo, como en el caso de Ataliva, y después da negativo con otro tipo de testeo? A ver, el caso de Ataliva particularmente no lo conozco, así que no voy a hablar de ese caso puntual. Sí te puedo Pero hay un decir... test que es más rápido y después hay otro que es más analítico. A ver, todos los test de laboratorio pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Obviamente que el impacto no es el mismo que haya un Chagas con un falso positivo que un coronavirus con un falso positivo. En realidad son menos los falsos positivos que los falsos negativos. Falsos negativos hay muchos. Siempre se busca la causa. Las causas son muchísimas. Por ejemplo, a ver, por eso te digo, no voy a hablar del caso de Ataliva porque no lo conozco. Bien. Sé que se hacen las mismas pruebas que se hacen en toda la provincia, con laboratorios autorizados, con bioquímicos capacitados y con reactivos autorizados por ANMAT. ¿Qué pasa? Vos ponete a pensar que hay una demanda impensada de hisopos, de medios de transporte, de reactivos. Una causa puede ser la velocidad con que están produciendo esos hisopos, esos medios de transporte, y que bajan la sensibilidad de la técnica. Por más que esté autorizado por ANMAT, muchas veces puede haber algún problema con reactivos, hisopos, medios de transporte. También, por supuesto, que siempre en todo test va a haber un error humano, puede haber un error humano. Todos esos errores tratan de minimizarse, pero puede ser que no haya sido un error. Las técnicas cuando dan detectable o no detectable, positivo o negativo, hay una franja intermedia muy finita, muy ínfima, que ahí está la validación del bioquímico. Entonces, siempre es preferible aislar al paciente y no decirle no, es negativo, andate a tu casa, tranquilo, hace vida normal. Entonces, el borderline. se vuelve, claro, siempre hay una línea muy finita y se vuelve, porque depende de la carga viral que tiene ese paciente, de la cantidad de virus, de genoma viral que tiene la persona. ¿Qué mide la PCR, famoso el hisopado? La PCR es el análisis que se hace por excelencia para ver si está enfermo o si está contagiado, porque mide el genoma viral. Es una reacción de biología molecular que se hace en laboratorio especializado, como dije antes. Detecta virus. Detecta virus. Ese virus puede estar activo en ese momento, no se sabe en qué fase está. Del día 1 al día 5 del comienzo de los síntomas ya se puede detectar. A lo mejor le haces el hisopado el día 1, como decíamos antes con el doctor, y estás haciendo digamos, falso negativo, que no es falso negativo, a lo mejor no lo detecta por la cantidad ínfima de virus que tiene, claro. Entonces, para esos casos que son ahí, que están borderline, como decíamos antes, lo aconsejable es aislar al paciente y repetir el hisopado al otro día o a las 48 horas. ¿Qué es lo que se hace? Exacto. Doctor Molinari, se gestó todo un movimiento, decíamos, antivacunas, pero no en la pandemia. Ahora con la pandemia se ha potenciado en esto de que los laboratorios están detrás de lo que nos está pasando porque quieren instalar una vacuna. Yo creo que, bueno, esto viene de hace rato, como dijo el doctor López, hace años que ha habido problemas con este grupo de antivacunas, que, bueno, hemos tenido casos de brotes de sarampión en lugares, países donde no había. Yo creo que las vacunas, como dice la Sociedad Argentina de Pediatría, son responsables de su propio éxito. ¿Qué significa? Como curan, como han desaparecido prácticamente de la faz de la Tierra, entonces la gente no le da importancia, le da más importancia a los mínimos efectos indeseables que tiene que a salvar una vida. Como la cuarentena. Como la cuarentena. Entonces uno le da, no, mirá, en internet salió tal cosa, tal vacuna. Pero esa persona, pongamos un ejemplo, la vacuna contra la polio, no, pero dicen que la vacuna contra la polio, pero ha salvado miles de vidas y estamos esperando que a la brevedad vamos a declarar el mundo libre de polio con los nuevos esquemas de vacunación. Todo tiene un mínimo de posibilidad de que tenga algo contraindicado, eso pasa. Sí, pero los efectos son mínimos en relación a lo que producen. O sea, está probado ya que los efectos son mínimos. Son mínimos. Versus los beneficios. Pero además hay una cuestión, doctor, que me parece que es lo que hablábamos recién también. Es la cuestión social,
macrosanitaria, ¿no? De lo que impacta un esquema barato, porque la vacuna es una cuestión barata, de administración sencilla, al alcance de cualquier persona, gratuita en su mayoría. Sí. Argentina tiene uno de los mejores esquemas de vacunación gratuitos del mundo, y todo lo que impacta desde el punto de vista de la no ocurrencia de una determinada carga de enfermedad. Es muy difícil medir la no ocurrencia de algo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos expresar alguna magnitud ligada a lo preventivo. Sí sabemos y hacemos retrospectivamente un análisis cómo era antes el mundo, antes de la vacuna del sarampión, antes de la vacuna de la polio. ¿Qué hubiese pasado en la Argentina sin la cuarentena? No lo sabemos, porque hoy tenemos esta cantidad de muertos. Ahora vamos a tener la oportunidad con la vacuna del COVID de analizar prácticamente en tiempo real qué pasaba antes del COVID y qué va a pasar después de la vacuna del COVID. Ni hablar, pero aparte vamos a saber con la cuarentena, porque hoy hablamos de la cuarentena porque no estamos atravesando lo de Italia, lo de España, y nos asustó en el primer momento. Pero no sabemos qué hubiese pasado si Argentina no tomaba esas medidas. Como decía el doctor, la cuarentena termina siendo presa de su propio éxito. Es como la vacuna. O sea, está exterminando enfermedades. Entonces es como que no existen esas enfermedades. O sea, ¿para qué voy a vacunar? Me voy a exponer a autismo, a cosas insostenibles. ¿Para qué voy a vacunar si no existe? Bueno, pero ¿por qué no existe? Es la pregunta, ¿no? La cuarentena pasa lo mismo. Yo interrumpía recién al doctor. O sea, la cuarentena precoz hizo que ahora nos relajemos todos. ¿Sí? Nos da... Y lo que era antes la meta ayer, que es la curva aplanada, ahora es como que ya está. No juega en contra. Doctor, ¿hay incongruencia en las medidas? Digo, por un lado cerramos las reuniones familiares y hay algunas disposiciones. No, yo creo que voy a acuñar un término, cuarentena selectiva. Me parece que tenemos que acostumbrarnos a esto, a que haya algunos fenómenos que tengan más flexibilidad por cuestiones de esencialidad de una actividad, o el otro día leía algo ligado a lo que significa en el mundo, ¿no? Este año prácticamente perdido desde el punto de vista educativo para todos los niveles de educación. Lo que va a significar este hueco en la educación de la humanidad prácticamente de un año, de un ciclo lectivo, o quizás más. Bueno, cuando haya alguna necesidad de liberar, garantizando, insisto con esto, hay algunas cuestiones que tenemos que ser claros, algunas personas que tenemos responsabilidad sanitaria, como nosotros los profesionales médicos, o responsabilidad colectiva, los dirigentes como el doctor, como Alicia, que representan a instituciones estatales o no estatales. Me parece que lo que esté permitido se debe permitir con las garantías de que si se realice con los menos riesgos posibles. ¿Me explico? El problema es que cuando se liberaron las reuniones, y yo soy un médico que está formado en una especialidad que entiende la salud con una amplitud desde el punto de vista de cómo se construye, en donde lo social es fundamental, y la relación afectiva que se puede plantear y el daño que puede provocar en la persona, la falta de la relación afectiva es muy importante, pero acá es la vida o la muerte. Claro. Y la vida o la muerte no solamente, porque los jóvenes dicen, pero no soy paciente de riesgo, y quizás tengas razón, pero hay que pensarlo colectivamente. Ayer usó un término, Martín, no me acuerdo, la solidaridad, ¿cómo dijiste? Hay un término que para aplicar... Lo tomé de Carla Bisotti, que digamos, ella hace el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación y habla varias veces de eso, ¿sí? Habla de lo que se llama solidaridad intergeneracional. Ahí está. ¿Por qué? Porque la mediana de edad de los contagiados, los 200 y pico mil, está en 40 años. ¿Sí? O sea, son jóvenes los que más andan, los que producen, los que viajan y demás. Y más contagian. Claro, pero son los que menos la padecen a la enfermedad. Entonces, ¿por qué se van a adherir a una norma? Si ellos andan, no padecen prácticamente la enfermedad. Pero bueno, los que se mueren son
de 75 años en promedio. De 60 para arriba, la curva ¿sí? Se eleva exponencialmente. Ahora, los de 40 años o tienen un abuelo, o tienen un padre, o tienen una madre, o están en contacto, o tienen a alguien con alguna comorbilidad. Por eso se dice, yo entiendo que no te quieras adherir a una norma porque probablemente a vos no te pase nada, pero no pensés en vos, pensá en todo lo que te rodea. ¿Sí? Me encantó, solidaridad intergeneracional. Ojalá que se ponga en marcha, no nos cuesta nada, siempre nos quejamos porque tenemos que pagar todo. En este caso lo único que nos piden cuidarnos, no nos cuesta nada, es un esfuerzo más para después poder contarla. Hacemos la última pausa, cuando volvemos vemos la encuesta, si está bien o no suspender las reuniones familiares, imaginémonos la respuesta, pero vamos a ver los porcentajes, ya volvemos.